Bienvenidos a otro vídeo de las que yo creo que son vuestras historias favoritas, fallos en la Matrix. Hoy vamos a estar contando más historias de fallos en la Matrix que gente ha compartido en Reddit. No voy a enrollarme mucho, os dejo por aquí mi canal principal, el podcast donde contamos más historias como estas. Tenéis un vídeo de casi 3 horas de este tipo de historias de fallos en la Matrix en el canal. Y ahora ya empecemos con las historias de hoy. La primera historia se titula No subas la calefacción de tu coche antes de conducir. Rara vez sucede, pero el protagonista de esta historia, un chico al que llamaremos Joan, quiere comenzar dando un consejo de vital importancia. Mantengan la temperatura de su coche un poco más baja cuando conduzcan en invierno y asegúrense de estar bien descansados antes de conducir. Pronto entenderán por qué. Era el día después del cumpleaños de Joan y lo había pasado con su novia Heidi en su casa. Fue un día muy agradable, pero al día siguiente tenía que levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Él deja claro que no se sentía cansado ni nada. Pasó muy buena noche. Y aunque viven en un estado muy frío del norte de Estados Unidos, estuvo acurrucado con su novia y durmió muy bien. Era un día muy frío, hacía unos -5 grados, así que al subirse a su coche, subió la calefacción casi al máximo y todo iba sobre ruedas. Joan recuerda bien ese día, y no hubo nada en específico que pudiera prevenirlo de lo que estaba a punto de pasar. De la nada no está seguro si fue por un microsueño o un lapsus mental, no sabe cómo describirlo, pero pasó en un instante de estar conduciendo normalmente y muy lejos de cualquier otro coche a estar a unos 2 metros de chocar su coche en el carril izquierdo. Todo pasó en una fracción de segundos. Perdió su espejo retrovisor izquierdo en el proceso, gritó como un niño pequeño del susto y frenó de golpe, al punto de que casi perdió el control del coche sobre una carretera congelada, pero al final el coche se detuvo. Joan se dio la vuelta y vio a un hombre en el otro coche. Aún hoy es capaz de cerrar los ojos y verlo como si fuera una foto detallada en su cabeza. El coche contra el que casi chocó era un sedán blanco y adentro había un hombre de unos 30 años. Ambos se bajaron temblando de sus coches y Joan se acercó muy lentamente a él mientras ese hombre le preguntaba a dónde demonios estaba mirando. Joan no podía hacer otra cosa que disculparse y le dijo que cubriría los daños. Recuerda claramente que ese hombre parecía muy asustado, pero Joan en cambio se sentía extremadamente tranquilo, casi como si todo lo sucedido estuviera escrito de tal forma que a él no iba a pasarle nada. No era su hora. Y él de alguna manera lo sabía. Se limitó a decir una última vez: lo siento amigo, no sé qué ha pasado. Joan de nuevo se ofreció a pagarle los daños y seguir adelante, lo cual el otro sujeto aceptó. No les contó a sus padres lo sucedido y simplemente siguió adelante con su vida, agradecido por haber esquivado esa bala. A quienes sí que les contó fue a Heidi y a sus amigos más cercanos en una reunión que tuvieron ese fin de semana, pero para su sorpresa se comportaron de forma muy extraña. No dejaban de preguntarle cosas que él no entendía, como ¿por qué volviste con él? O ¿y no te preguntas qué habría pasado si te quedabas? Cuando pedía explicaciones sobre estas preguntas, las respuestas solo hacían que la situación fuera más incoherente. Solo Heidi tuvo una conversación sensata con él. Con el pasar de las horas, Joan empezó a notar que las cosas se sentían como diferentes a antes. Por ejemplo, su padre parecía mucho más joven de lo que recordaba y le preguntó si se había hecho algún nuevo corte de pelo, pero el padre solo se burló diciendo que era pura genética. También notó que su cuenta de Steam había estado jugando a Darkest Dungeon la semana pasada durante muchas horas, lo cual es extraño porque aunque sí que tenía ese juego en su ordenador, él llevaba muchos meses sin jugar. Lo más raro para Joan es que la gente a su alrededor parecía conocer una versión diferente de todas las cosas que él recuerda, e incluso tienen una imagen diferente de él mismo. Por ejemplo, no recuerda haber ganado mucho dinero en el casino. Por desgracia no tiene ese dinero porque se lo gastó, y no recuerda haber quedado con sus amigos y Heidi en un lugar determinado muchas veces, pero todos los demás recuerdan esos momentos con gran detalle. Incluso recuerdan historias en las que Joan participó, pero él realmente no las recuerda. Él ha tenido experiencias cercanas a la muerte antes, pero esta vez la sensación es muy diferente. Y si pensábamos que ya hemos visto lo más extraño de la historia,
no es así. El colmo de todo fue que, al mirarse detalladamente en el espejo, Joan se ve un poco diferente de cómo se recuerda. Su voz es un poco más grave, sus cejas un poco más pobladas, su cara un poco más porosa. No importa cuántas veces le detalle esto a la gente, ellos afirman que siempre ha sido así. Esto ocurrió hace más de un mes y desde entonces Joan ha hablado del incidente con mucha gente, pero no les ha contado los extraños cambios que ha notado en sí mismo. Intenta ignorarlos, pero a veces se siente muy aislado y como si su pasado hubiera cambiado. Está atrapado en un mundo que no es el suyo y algo en él se lo dice todas las mañanas cuando se mira en el espejo. Es increíble esta historia y me ha recordado a un caso que es un caso real documentado de una chica que no recuerdo para nada ese caso, pero debería traerlo al canal. Una chica que tenía una vida y de repente de un día para otro su vida era otra y ella recordaba su vida de otra manera y de repente tenía un novio y antes tenía otro novio y sus padres no se acuerdan de su otro novio, pero ella sí, lo vivió así y esta chica fue al psiquiatra, fue a todos lados y no le pasaba absolutamente nada. Ese caso tengo que buscar cómo se llama y tengo que traerlo a este canal porque es muy interesante y además está como respaldado de que es un caso que ha ocurrido. La segunda historia de hoy se titula He visto al mismo tipo al azar durante 20 años. Gregory, el protagonista de esta historia, ha cuestionado su propia salud mental a raíz de este suceso. Que no ha pasado ni una ni dos veces, sino que se ha repetido a lo largo de 20 años, desde que era un adolescente. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Gregory afirma que vive en una ciudad densamente poblada, en una ciudad de un área triestatal, es decir, que en ese lugar debería haber mucha gente y cruzarse frecuentemente con un desconocido en específico no debería ser algo muy común como en pequeños pueblos. Sin embargo, un día vio a un hombre mayor de unos 30 años. Gregory, 30 años, un hombre mayor. Gregory, madre mía, esto me afecta, porque ya tengo 29 yo y Gregory dice que 30 es un sujeto mayor. Uy. Bueno, se encontró con este joven de 30 años en el estacionamiento de un centro comercial y a partir de ese momento no paró de verlo en todos los lugares posibles. Tiendas, en el cine, eventos, parques. Incluso en un par de ocasiones lo vio a la distancia mientras estaba de viaje en otro estado. ¿Cuáles eran las posibilidades? Nulas, pero ahí estaba él, con sus bermudas y una camisa hawaiana, ignorando su existencia o más bien fingiendo que no lo había visto. El colmo de todo aquello fue encontrárselo en una boda de destino en San Martín. Vaya coincidencia. El hombre se casó en la misma isla que Gregory, en la misma fecha. Gregory no lo soportó más y en cuanto tuvo la oportunidad se acercó a ese hombre en un bar y le preguntó si lo había estado siguiendo durante los últimos 6 años, porque lo veía por todas partes. Como podemos imaginarnos, la conversación inmediatamente se convirtió en una de las más incómodas de las que Gregory jamás haya formado parte. Este sujeto, al que llamaremos Mr. Davis, se rió y le restó importancia a esos encuentros accidentales, aunque admitió que él mismo se había dado cuenta también de ello. Ninguno de los dos parecía particularmente interesado en hacerse amigos, así que se alejaron un par de minutos después. Según nos cuenta Gregory, ha habido largos periodos de tiempo, tal vez de 1 año o 2, donde no ha visto a Mr. Davis por ningún lado, pero de repente llegan oleadas de encuentros, donde literalmente lo ha llegado a ver hasta 5 veces en un solo mes. La vida de Gregory lógicamente ha cambiado mucho desde que tenía 17 años. Ahora tiene casi 40 años, tiene hijos y mujer, y sin embargo aún tiene presente esa pequeña y rara parte de su vida. La última vez que vio a Mr. Davis fue en una tienda llamada Bye Bye Baby. Gregory estaba comprando cosas para su bebé recién nacido y ahí estaba él, comprando biberones, Mr. Davis. La última vez que Gregory lo vio estaba en un Home Depot a 50 kilómetros de ahí y Mr. Davis fingió no verlo, aunque se le notaba que aquellos encuentros accidentales lo incomodaban y asustaban tanto como a Gregory. No sé, a mí me está dando como un poco la sensación de que voy a sacar mi propia teoría, todavía la historia no ha acabado, pero quiero sacar aquí una pequeña teoría que tengo. Es un poco descabellada, pero es lo único lógico en lo que puedo pensar. En plan,
Cuando se encontraron en la isla para la luna de miel, para la boda, Mr. Davis actuó como restándole importancia, ¿no? Ha dicho Gregory. No sé, no puede ser que Gregory esté en protección de testigos y Mr. Davis sea su protección. No sé, o quizá Mr. Davis es un familiar o su padre biológico. Bueno, creo que últimamente he visto muchas películas en Netflix que pasan este tipo de cosas. Entonces podría ser el padre biológico, pero no le puede decir que es su padre porque... porque tenía 30 años y él tenía 17. Bueno, tampoco es tan descabellada la diferencia de edad. Sigamos con la historia antes de sacar más conclusiones. Esto hizo que Gregory se plantee seriamente llegar al fondo de este asunto. Le da igual lo que le cueste. Es algo que ha reflexionado durante tanto tiempo y, como él dice, ha hecho que se cuestione su cordura. Aunque Mr. Davis es un hombre real, ha hablado con él cara a cara, pero algo extraño tiene que estar pasando. Algo simplemente no está bien. Y aquí se acaba la historia, perdonadme, pensaba que duraba más. Gregory y Mr. Davis, me parece una historia muy misteriosa. Es de estas historias que se me va a quedar durante un par de días. Le voy a estar dando vueltas de por qué motivo dos personas se estarían encontrando durante 20 años. Porque quizás son vecinos, ¿no? Puede que sean vecinos, puede que uno viva en una calle y el otro viva a una manzana, a 2 manzanas, son del mismo barrio, pero... no lo sé, es un poco extraño todo. Que cuando uno va a la tienda de bebés, el otro justo también. Cuando uno se casa, el otro también. Muy extraña esta historia. Sigamos con la siguiente. La tercera historia se titula Morí a finales de 2015. Me dieron una segunda oportunidad. Por consejo de un amigo, la protagonista de esta historia, Marian, publicó su historia en el subreddit de fallos en la realidad. En lo que a ella respecta, lo que vivió hace 10 años no tiene ninguna explicación. Retrocedemos a septiembre de 2015. En ese momento, Marian era estudiante de primer año de secundaria desde hacía apenas 2 semanas. El estudio comenzaba a estresarla, así que salió a caminar para despejar la mente, un hábito que tenía desde la primaria, ya que vivía en un vecindario muy seguro y su padre no tenía ningún problema con que saliera siempre y cuando volviera antes de las 6. Ese día estaba caminando alrededor de un estanque cerca de su casa. Hay un camino de piedras que rodea el estanque y luego conecta con un sendero que sube a unas vías del tren abandonadas al otro lado, que se encuentran unos 5 metros por encima del camino del estanque. Después de recorrer el sendero, decidió ir a comprar un helado. La forma más rápida y segura de llegar a la heladería era coger el camino bajo las vías, pero eso la obligaría a caminar varios minutos hasta ese paso por debajo. En su lugar, subió por el sendero de tierra para cruzar las vías. Tenía 14 años en ese momento y no midió ningún riesgo que pudiera estar ocurriendo. Subió hasta el nivel de las vías y notó que había una enorme zanja de tierra que fácilmente tenía unos 3 metros de anchura y otros 4 de profundidad. Pensó que saltar sería muy sencillo, así que tomó impulso y dio su mejor salto. Lo siguiente que recuerda después de eso fue estar semiconsciente en una ambulancia. Todo estaba extremadamente borroso y los paramédicos parecían un poco asustados. Marian no podía mover ninguna de sus piernas, así que cree que probablemente ambas estaban rotas. Esta escena continuó durante unos minutos hasta que llegaron al hospital y la llevaron a urgencias en camilla. Solo estuvo unos minutos en urgencias antes de perder el conocimiento y eso fue lo último que vio. Después de haber estado inconsciente durante lo que a ella le pareció un minuto, Marian abrió los ojos y estaba en el suelo. Acababa de caer dentro de la zanja después de saltar, pero esta vez estaba completamente consciente y sin nada roto. Se levantó, escaló la zanja con dificultad y se dio cuenta de que en todo momento había una pareja de unos 30 años mirándola fijamente desde el otro lado. Se acercaron y, aunque no la conocían de nada, la regañaron por hacer algo tan peligroso. Marian estaba muy confundida y les preguntó si habían llamado a una ambulancia. Ellos se miraron a las caras y le dijeron que sí, que pensaron que seguramente estaba muy herida al haber saltado y haberse caído. Algunos minutos después se escucharon las sirenas acercarse. Los paramédicos, idénticos a los de ese sueño lúcido que tuvo, la revisaron, pero no tenía nada. Igualmente la llevaron al hospital y llamaron a sus padres. El viaje en ambulancia fue exactamente igual que la primera vez y la sala de urgencias era idéntica al lugar donde murió minutos atrás. La única diferencia entre ambos sucesos fue
fue que esta vez estaba completamente consciente y sus lesiones eran muy leves. Le dieron el alta esa misma noche, con solo puntos de sutura en el labio, una ligera fractura de mandíbula y una conmoción cerebral leve. Durante un tiempo después de ese accidente, Marian asumió que la primera situación había sido solo un sueño casual que tuvo mientras estaba inconsciente, así que no lo consideró nada anormal. No fue hasta unas semanas después que se enteraría que aquello era imposible. Y es que su madre le contó que la pareja que la vio saltar y que llamó a la ambulancia la vieron reaccionar de inmediato. Ella nunca se desmayó, es decir, en cuanto Marian cayó, ellos llamaron a la ambulancia y un segundo después ella se estaba incorporando y escalando la zanja. Así que ella tuvo una alucinación de medio segundo en la que experimentó un viaje en ambulancia y su llegada a emergencias. ¿O realmente todo aquello sucedió, solo que no en el mundo en el que está? Ahora Marian tiene 24 años y no es capaz de explicar qué le pasó exactamente. Lo que sí que sabe es que todo aquello, aunque es borroso y confuso, se sintió muy real. Y que probablemente en otra realidad ella no tuvo tanta suerte tras saltar esa zanja. No es la primera historia que vemos así y estas historias se me hacen demasiado interesantes y misteriosas. La siguiente historia se titula Toda mi vida es diferente y nadie me cree. Quien escribe esta historia es una chica a la que vamos a llamar Laila. No sabe muy bien qué hacer o dónde compartir su historia, pero llegados a este punto ella solo necesita que alguien le crea. Con eso será suficiente. Hace pocos meses, el 5 de febrero, iba caminando al trabajo y se detuvo en una gasolinera, en la de siempre. Ella va todos los días ahí, no necesariamente a por gasolina, sino para comprarse algún dulce, para beber algo para beber. Sin embargo, ese día 5 de febrero entró y se encontró con un lugar totalmente distinto. Habían instalado nuevas máquinas de bebidas y la zona de comida estaba completamente renovada. Laila se quedó impactada porque no se podía creer que hubieran remodelado la tienda de la gasolinera en una noche, porque ella el día anterior estuvo allí. Luego salió y notó que los surtidores de gasolina habían desaparecido por completo y vio que 2 surtidores de gasolina fueron reemplazados por unos nuevos de aspecto bastante diferente. Aunque llamarlos nuevos es complicado ya que solo eran diferentes y no lo puede llamar nuevos porque estaban como sucias y usadas, parecían viejas, pero ninguna de esas 2 estaba al día anterior ahí. Laila se dijo a sí misma que todo lo que estaba pasando era coincidencia, una remodelación express en su gasolinera de confianza, ningún problema. Pero en cuanto salió de la gasolinera rumbo a su trabajo, dobló en la esquina equivocada y se perdió. Pero ella estaba segura de que esa calle la llevaría a un cruce y luego a la avenida principal. Lleva varios meses conduciendo en el mismo barrio y de repente se pierde intentando llegar a su trabajo. Para ella no tenía ningún sentido y empezó a ponerse bastante nerviosa. Mientras más lo pensaba, más ansiosa se ponía, hasta que al fin, cuando llegó a su trabajo unos minutos después, estaba a punto de entrarle un ataque de pánico. Su prometido y ella tienen una palabra de seguridad para saber si a alguno le está yendo mal en el día. La habían pactado en enero y era algo que hacían desde que comenzó la relación. Usaban esta palabra, no era algo circunstancial. Ella lo llamó para poder contarle lo extraño que había sido todo y lo mal que se sentía en ese momento. Laila dijo la palabra de seguridad, pero él no tenía ni idea de qué le estaba hablando. En efecto, su prometido desconocía la palabra de seguridad. A Laila se le fue el corazón al suelo y apenas soportó las ganas de vomitar. Justo en ese momento, varias chicas empezaron a bajar. Laila trabaja en un centro de adicciones y una no paraba de decir lo confundida que estaba y que ese día nada tenía sentido. Más tarde, otra dijo que lo único que quería era llorar y que no tenía ni idea de por qué. Laila tuvo que sentarse en el lobby para calmarse y comenzar a trabajar. Un rato después salió a hacer algunos recados. Iba por la misma calle de siempre y de repente había 4 casas desaparecidas y una arboleda plantada. Nunca lo había visto y eso la puso nerviosa de nuevo. Insiste en que ella conoce perfectamente su barrio, lo recorre cada día. Y 4 casas no desaparecen porque sí ni de la noche a la mañana. Durante varios meses ha tenido que lidiar con cambios sutiles y otros tantos abruptos en su vida, fingiendo ante todo el mundo que ciertas cosas como tiendas o locales siempre han existido o nunca han existido en realidad.
La gota que colmó el vaso para ella fue llamar a su madre hace poco. Le dijo que su hermana saldría esa noche con una amiga llamada Gina. Layla conoce a Gina desde el 2003 y estaba esperando un bebé. De la manera más casual posible le preguntó a su madre cuánto faltaba para que Gina tuviera el bebé y si estaba planeando un baby shower, pero su madre se quedó en silencio unos segundos antes de preguntar ¿de qué diablos estás hablando? Gina no está embarazada. Layla prefirió no entrar en la discusión porque supuso que la perdería. Dijo que debió confundirse de amiga y se despidió lo más rápido posible, recordando que Gina es de esas personas que se hacen 1000 selfies y en su etapa de embarazo subió decenas de fotos, pero las buscó en Instagram y ya no estaban. Ni una foto de su embarazo. Todas las fotos recientes eran con su físico habitual, sin estar embarazada. Solo por descartar, Layla le preguntó sobre el embarazo de Jenny a su hermana y ella solo se rascó la cabeza y le dijo: Jenny es infértil, será mejor que no toques ese tema con ella. Layla simplemente no cree que todo esto sea real, ya que escuchó claramente cuando su hermana le dijo que Jenny estaba embarazada, se acuerda a la perfección. Incluso le pidió consejos de regalos para el bebé. Layla termina su relato preguntando ¿qué está pasando con mi vida? Y nos deja un edit. Poco tiempo después actualizó su post agradeciendo todas las palabras amables y el apoyo que recibió en comentarios. Y cuenta que la hace feliz ver que hay gente que la entiende y la apoya en medio de una experiencia en la que se ha sentido muy sola y donde nadie la cree. En cuanto a algunas preguntas que le han hecho, responde algunas que son bastante obvias y que entiende que la gente se las haga. Lo primero, ella se fue a hacer una evaluación con un psiquiatra y el psiquiatra le dijo que en general la veía bastante bien, solo que muy ansiosa. Le recetó algunos medicamentos para calmarse y eso fue todo. Lo segundo es que está convencida de que no ha sufrido ninguna intoxicación por CO2, su coche nunca ha olido a humo y en su casa no tiene estufa de gas ni nada por el estilo, todo es eléctrico. Lo tercero, le contó todo a su prometido y le pidió que leyera todo este post. Él sabía que ella estaba actuando de manera extraña y sabía que algunas cosas la estaban poniendo nerviosa y afectando, pero no sabía que hubiera llegado a este punto. Layla le preguntó si ella había mostrado algún signo de inestabilidad mental o Alzheimer, demencia, pero él le aseguró que no, que solo la había notado más ansiosa de lo usual. Además, ella solo tiene 25 años. Por último, la palabra de seguridad y los detalles del día. Layla y su prometido han conversado al respecto y él lamenta mucho haber olvidado la palabra de seguridad, pero luego de hacer memoria admitió que habían tenido esa conversación y nombró algunos detalles de ella. Descartaron la posibilidad de haber viajado a otra dimensión, o quizá no, porque los detalles del día a día y los cambios en personas y lugares aún persistentes no tienen ninguna explicación lógica al respecto. Ahora Layla debe seguir adelante, pero siempre recordará que el martes 4 de febrero era un día normal y al despertar el miércoles 5 de febrero todo había cambiado. Lo único raro del día martes fue que Layla creyó escuchar un grito o un chillido mientras dormía, pero pensó que debía ser la televisión del vecino. No tiene explicación para lo que le está pasando. La siguiente historia se titula ¿Dónde está Lily? La protagonista de esta historia se llama Verónica y lo que está a punto de contar es una de las cosas más desconcertantes y desagradables que ha tenido que vivir. Sucede que forma parte de una familia muy grande y unida, donde los primos e incluso los primos segundos se reúnen en fiestas y cumpleaños. Todos se conocen entre todos. Y aunque son muchos, no es fácil simplemente olvidarse de alguien. Hay que dejar eso muy claro. Verónica tiene un primo segundo que ha estado casado con su mujer durante unos 20 años. Llamémoslos Kevin y Abigail. Hace unos 7 años, Verónica asistió a una reunión familiar en la que estaban ellos dos y sus 2 hijas de 7 años, Lily y Anna. Las vio crecer, ambas rubias, risueñas, unas niñas muy sanas y queridas por sus padres. En un momento de la tarde, Verónica se fue a cuidar a todos los niños y ahí estaban Lily y Anna. Pasó tiempo con ellas e incluso las llevó con los demás pequeños a pescar en un lago que quedaba a pocos metros de la casa donde se realizaba la reunión. Incluso la hija de Verónica, Natalie, las recuerda muy bien, ya que ella es la prima mayor y estaba ayudándola a cuidarlos. No era la primera vez que las veían, pero sería la última vez que verían a una de ellas. Unos 2 años después, Verónica estaba en Facebook cuando vio una publicación de Kevin. Al parecer, él y Abigail habían llevado a su hija Anna a Disney World. Eso en principio alegró mucho a Verónica, pero tras ver todas las fotos que se hicieron en el parque sintió un malestar en el estómago mientras se hacía la misma pregunta que todos deben estar haciéndose: ¿dónde está Lily? Al principio se sintió
confundida y preocupada. ¿Acaso había sucedido una desgracia y no se habían enterado? Ella había pasado mucho tiempo con esa niña desde que nació y le entristecería profundamente si algo le había pasado. Pero aquello no era algo que pudiera preguntarse directamente sin querer ser cruel en el proceso. Por eso le escribió un mensaje a Kevin saludándolo y dándole la enhorabuena por haber ido a Disney. Al mismo tiempo le escribió a otro primo, al que llamaremos Lion, para preguntarle si él sabía dónde estaba Lily. Por desgracia, Lion no era de esas personas que contesta rápido ni por Facebook ni por WhatsApp, así que Verónica comenzó a charlar con Kevin de forma casual sin saber qué había sucedido. De inmediato empezaron a ponerse al día y le contó detalles de su viaje y lo divertido que fue. Pero pronto se dio cuenta de que hablaba con entusiasmo de todo, sin nombrar nunca a Lily. Llevaban ya unos 20 minutos chateando y Lion no apareció, no dijo nada. Así que Verónica se armó de valor y se atrevió a preguntarle ella misma: me alegra mucho que te esté yendo tan bien, Kevin, pero tengo una pregunta y espero no incomodar con ella. ¿Cómo está Lily? ¿Está bien? Verónica se quedó fría tras algunos segundos de espera, cuando Kevin comenzó a escribir y le dijo: ¿quién? Verónica ni siquiera sabía qué decir ante esa respuesta tan cortante. ¿Cómo que quién? Tuvo que levantarse de la silla y dar un par de vueltas por la habitación antes de poder insistir en la pregunta. Verónica asumió que Lily tal vez era un sobrenombre cariñoso y que habían dejado de usarlo, cosa que se le quitó inmediatamente de la cabeza porque su nombre siempre había sido Lily. Pero, puestos al asunto, cualquier excusa era mejor que pensar que se habían olvidado de su propia hija, así que volvió a escribir: Lily, tu otra hija, ¿cómo está? No la he visto en las fotos de Disney. De nuevo varios segundos de silencio y ansiedad antes de que Kevin comenzara a escribir. Un momento después su respuesta dejó a Verónica petrificada frente a su ordenador. Prima, no sé de qué hablas, nosotros solo tenemos a Ana. ¿Estás bien? Aquello era imposible, así que cuando consiguió salir de su confusión, Verónica comenzó a buscar todas las fotos familiares donde ella sabía que Lily salía. Revisó el perfil de Kevin y de Abigail hasta el hartazgo, pero no encontró a Lily por ningún lado. Y la cosa se volvió definitivamente extraña cuando entró en el perfil de otros familiares y tampoco encontró ninguna foto de Lily. Incluso buscó en su propio apartado de Google Fotos, donde ella juraría por lo más sagrado que tenía fotos de su hija jugando con Ana y Lily. Y sintió como se le venía el mundo abajo cuando vio que solo Ana estaba jugando con Natalie en las fotos. Un segundo después, mientras Verónica miraba congelada esas fotos, Lion contestó sus mensajes con una combinación de entusiasmo y confusión. Hola Verónica, qué bien saber de ti, hace mucho que no hablamos, lo siento, estaba en el trabajo. ¿Estás segura de que escribiste el nombre bien? La hija de Kevin se llama Ana, no Lily. Y hasta donde sé solo tienen una. Esa situación no tenía el más sentido mínimo. Esa situación no tenía el más mínimo sentido. Así que Verónica llamó a Natalie para contárselo todo. Natalie era la hija. Y a la vez comenzó a buscar en su teléfono, ya que recordaba haberles hecho fotos cuando estaban en el lago. Ambas se asustaron muchísimo al darse cuenta de que Lily también había desaparecido de esas fotos. Era como si Natalie solo hubiese hecho una foto de Ana, pero pensaba que también salía Lily, pero Lily en realidad nunca estuvo ahí. Sin importarle el riesgo de que la consideraran una loca por estar haciendo esa pregunta, Verónica le empezó a escribir a cada miembro de la familia para preguntarles por Lily, y nadie sabía quién era Lily. De hecho, empezaron a preguntarle si no la estaba confundiendo con la hija de un amigo o cosas por el estilo. Pero no había manera, ya que aquella reunión hacía 7 años no fue la última vez que ella y Natalie interactuaron con Lily. La idea de una conspiración se le pasó por la cabeza a Verónica. ¿Acaso toda la familia está confabulada para pasar por alto la desaparición de Lily? Yo también lo he pensado desde el principio. Algo le hicieron a Lily y quieren hacer ver, quieren intentar que la única persona que no sabe lo que ha pasado con Lily no se entere y todos puedan actuar como si Lily nunca hubiera existido. Pero el tema de las fotos... Entonces, continúa contándonos que eso es imposible. Eran demasiados miembros de una familia, muchas personas de bien. Ninguno se prestaría para algo tan horroroso. Y sin embargo, aquello era inexplicable. Nadie más en la familia recuerda a Lily y las fotos es como si alguien hubiera borrado a Lily con Photoshop. Verónica y Natalie se encuentran muy confundidas con respecto a esto. Natalie también recuerda a Lily. 5 años de confusión debido a que una niña que ellas conocieron y con la que interactuaron, al parecer, ya no existe.
Pero ¿cómo es posible que una niña a la que Verónica vio pescar, con la que fue al parque en alguna ocasión y a la que vio nadar en una piscina inflable en verano con otros niños, de pronto ya no existiera? A nadie en la familia le suena el nombre de Lily y eso le provoca a Verónica un profundo dolor al no tener idea de qué fue de esa pobre niña. Tiempo después Verónica hizo un edit para responder preguntas en este post y dejar claros algunos detalles que dejó fuera. Lo primero es que no llamó a la policía de inmediato, ya que prefirió investigar más a profundidad el asunto por su cuenta. Teniendo en consideración que involucrar a los oficiales de esa manera rompería sus lazos con los miembros de la familia. Durante días siguió buscando fotos en cualquier parte, pero la imagen de Lily simplemente no aparece. Por otro lado, intentó buscarla por redes sociales, tal vez en perfiles de juegos o algo así, ya que los niños a veces suelen crearse sus propias cuentas, y aparecieron varias Lily, pero ninguna era la Lily que Verónica estaba buscando. Estaba convencida de que algo le había pasado a Lily y nadie de la familia quería hablar de ello, así que antes de acudir a las autoridades les insistió a todos, primos, tíos, tías y abuelos de Lily. Y no es que solo mantuvieran silencio, es que estaban tan confundidos que simplemente no sabían qué decirle a Verónica y juraron por sus vidas que no tenían ni idea de quién era Lily. Y la tensión empezó a aumentar, ya que asumieron que Verónica se había vuelto completamente loca. Puede que para ese momento Verónica también comenzara a pensar que estaba loca. ¿Acaso lo había imaginado todo y sin querer había implantado recuerdos falsos en la memoria de su hija Natalie? Pero por suerte su hija descartó esta idea. Natalie le dijo a su madre que no estaban locas, ya que ella recordaba claramente cómo se habían hecho un montón de selfies con sus primos tanto en el lago como en la piscina y en otras ocasiones donde la familia se reunió. Ella había desaparecido de todas las fotos, pero Natalie sabe que Lily estuvo ahí y alguien, no sabe ni cómo ni por qué, la eliminó. O tal vez la realidad donde Lily existe y esta nueva realidad no son las mismas. Después de todo, Verónica y su hija son las únicas que la recuerdan. Eso quizá quiere decir que los demás no son el problema, sino ellas. En plan que juntas han cambiado de dimensión. La siguiente historia se titula El doppelganger de Hannah. A mediados del 2023, algo muy extraño le sucedió a Paul, y aunque no se había atrevido a compartirlo, hace poco cobró el valor para hacerlo. Esto debido a que tiene que admitir que este evento que contará lo ha tenido confundido durante un tiempo y asustado. Sucede que su novia, una chica a la que llamaremos Hannah, trabaja a turnos de 5 horas en una residencia de ancianos. Y específicamente la noche en la que sucedió esto, ella trabajaba de 7 de la noche hasta las 12 de la madrugada. Ellos viven juntos y Paul suele esperarla para charlar un rato antes de ir a dormir. Pero a eso de las 11, Hannah le escribió un mensaje explicándole que iba a hacer doble turno. Aquello no era algo extraño. Ella a veces hacía turnos dobles, sobre todo de madrugada, para ganar dinero extra en un turno que no muchos quieren cubrir. De todas formas, Paul se quedó despierto comiendo frente a su ordenador. No se dio cuenta de lo rápido que pasó el tiempo y de repente ya eran las 12:30 de la madrugada. Un detalle sin importancia de no ser porque escuchó cómo se abría la puerta de casa. La costumbre de escuchar a Hannah llegar a esa misma hora retrasó unos cuantos segundos su reacción. Justo iba a levantarse para recibirla cuando sintió un frío desagradable en el estómago. Se giró lentamente y dio un respingo cuando vio a su novia, Hannah, de pie junto a la puerta. Ella lo miró y soltó un breve ¡ah! Para asustarlo sarcásticamente. Hecho mal el ¡ah! ¡Ah! No. ¡Ah! 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 Ay, no sé cómo hacerlo. ¡Ah! ¡Jolín! Qué mal asustaría yo, ¿eh? A Paul se le pasó el miedo rápidamente y se levantó para calentarle la comida, ya que ella prefería cenar cuando llegaba del trabajo. Y le preguntó cómo le había ido y por qué había vuelto tan temprano, mientras ella iba a la habitación para cambiarse. No contestó. Paul metió la comida en el microondas. El tiempo justo. 1 minuto. Volvió al ordenador, asumiendo que ella le contestaría cuando saliera de la habitación, pero se quedó esperándola. El timbre del microondas comenzó a sonar, pero Hannah no reapareció. Él supuso que seguía en la habitación o que tal vez estaba en el baño, así que se levantó para buscarla. Y de nuevo el frío en su estómago lo hizo paralizarse cuando vio que la puerta estaba abierta y la habitación vacía. La llamó tímidamente esperando a que ella respondiera desde el baño, pero nadie contestó. Temblando de miedo, paseó por toda la casa diciéndole que aquello no era gracioso y que saliera de su escondite de una buena vez, pero no sucedió. Ella simplemente no estaba. Pasaron otros 10 minutos más o menos, mientras él esperaba junto a la puerta de la entrada que ella apareciera por el pasillo de las habitaciones, pero nada. Revisó la casa una vez más y no la encontró. Revisó incluso afuera del apartamento esperando ver el coche en el estacionamiento, pero no estaba en ninguna parte. Paul asumió
asumió que regresó al trabajo para ese doble turno. Le escribió preguntándole si había regresado a la residencia de ancianos y ella contestó confundida: ¿cómo que si regresé? Vete a dormir, nos vemos mañana en la mañana. Esa respuesta lo dejó aún más confundido, así que tuvo que insistirle de inmediato que era un poco raro y desagradable que ella llegara a casa y no le dijera nada antes de irse de nuevo. Otra vez Hannah le contestó con confusión: ¿de qué hablas? Yo no he regresado a casa. En ese momento Paul decidió llamarla directamente y tuvieron una pequeña discusión debido a que esas bromas pesadas no eran divertidas para Paul y para decirle que le estaba poniendo nervioso. Sin embargo, Hannah insistió una y otra vez que ella no había regresado a casa, que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Luego le dijo un argumento que él no pudo rebatirle, y es que si bien ella era bromista, se tomaba su trabajo muy en serio y no abandonaría su turno solo para ir a hacerle una broma. Teniendo esto en cuenta, Paul se quedó ahí sentado, mirando hacia la sala con desconfianza, no sabiendo qué sucedió esa noche, ni quién o qué era esa mujer que se parecía tanto a Hannah o a dónde se había ido. Ahora se pregunta si una doble de Hannah abrió la puerta de su casa y lo sorprendió, o si simplemente se está volviendo loco. Algunas horas después de haber subido este post, un hombre le dio una posible respuesta a su situación en comentarios. Sucede que lo que le pasó a Paul es lo que los finlandeses llaman etsiainen. Si hay algún finlandés o finlandesa, que me ponga en comentarios cómo se pronuncia. También conocidos como doppelgangers. Son copias gemelas de las personas y hay muchas leyendas en torno a ellas. Algunos dicen que son un mal augurio, que si tu doppelganger te toca te quitará la vida y cosas así. Otros dicen que simplemente son fenómenos neutrales, ni buenos ni malos. Y algunos especulan que los doppelgangers son eventos que nos revelan realidades alternativas, líneas de tiempo diferentes a la nuestra. Y en este caso, tal vez Paul tuvo un vistazo de una línea de tiempo donde Hannah simplemente no hizo turno doble. Esta historia es bastante espeluznante, el tema de los doppelgangers, porque creo que esto le ha pasado a mucha gente, pero yo alguna vez, y de hecho 2 o 3 veces, ahora no recuerdo exactamente cuándo fue, porque fue hace mucho tiempo, no me ha vuelto a pasar nunca. Es que mirad, yo ahora que tengo 29 años, llevo muchos años que ya no me pasa como nada raro así, pero hasta los 18, 19, 20 años siempre me habían pasado cosas raras, no sé, como lo que voy a contar ahora. 2 o 3 veces me ha pasado hace muchos años que yo he estado en casa y mi madre no estaba. Yo y mi madre vivíamos juntas, pero yo de repente la escuchaba llamarme o la escuchaba decir algo, escuchaba su voz en casa y ella no había llegado. También hay muchas veces que me ha pasado de noche, a ver si a alguien más le ha pasado para encontrar una explicación de qué puede significar. No lo he buscado en internet ni nada porque nunca le he dado mucha importancia. Y es que algunas noches he estado durmiendo y me he despertado por el ruido de la puerta principal cerrándose. Un portazo de la puerta principal, como si alguien hubiera entrado en casa. Normal, hubiera entrado y hubiera cerrado. Y yo me he levantado y he ido a mirar y nadie ha abierto la puerta principal. No sé, cosas así un poco extrañas, que es en plan, serán momentos en los que vas a otra línea de tiempo donde alguien ha entrado en casa, pero cuando te levantas vuelves a estar en tu línea de tiempo donde nadie ha entrado en casa. No lo sé. Dejad en comentarios si a alguien más le han pasado este tipo de cosas, de saber que la persona que vive contigo no está en casa y escuchar que te llama o escuchar su voz. Ay, me daría muchísimo miedo vivirlo de esta manera, como en esta historia, como Paul, en plan ver con mis ojos a la persona y luego enterarme de que no era ella. Da mucho miedo. La siguiente historia de hoy se titula La llamada de Aurora o Una llamada me salvó la vida. Cuando tenía unos 20 años, nuestro protagonista, Luigi, soñaba constantemente con una mujer de pelo largo y negro a la que llamaremos Aurora. Siempre eran sueños diferentes, en lugares diferentes y en contextos totalmente cambiados. Pero por alguna razón, su rostro y nombre era constante. Siempre era la misma mujer llamada Aurora. No había un sueño donde Aurora no estuviera ahí, cerca, rondando, haciendo algo, e incluso cuando no la veía, Luigi sabía que Aurora estaba ahí. La recurrencia de estos sueños llevó a Luigi al punto de despertar frustrado y confundido, intentando comprender quién era esa persona que constantemente aparecía entremezclada con sus pensamientos. Siempre ha pensado que los sueños son una ventana a nuestro subconsciente, pero él no conoce a ninguna Aurora.
ni es amigo de nadie con esa apariencia tan definida. Intentó buscar su nombre en Google y averiguar si alguna Aurora tenía esa apariencia tan específica, pero después de algunos meses de búsqueda en diferentes perfiles se rindió, sin encontrar nada. Esa frustración lo llevó a escribir un diario con todo lo que sucedía en sus sueños, a ver si encontraba algún patrón, pero no había ningún sentido en todo lo que veía. Al final, poco a poco, Aurora dejó de aparecer en sus sueños y él terminó descartándolo como que su cerebro simplemente estaba actuando como un cabrón. Unos años después, en Halloween de 2009, Luigi iba con su coche con un amigo y se paró en una gasolinera antes de llegar a una fiesta a la que se dirigían. Se detuvieron tal vez unos 5 o 10 minutos para poner gasolina, para comprar algo de beber y estaban a punto de salir e incorporarse a la autopista otra vez cuando Luigi recibió una llamada de un número desconocido. A él nunca le había gustado hablar por teléfono mientras conduce, así que detuvo su coche antes de coger la llamada. Pero nadie contestaba al otro lado de la línea. Al otro lado solo se escuchaba como una voz lejana, como si alguien hubiera llamado erróneamente por accidente. Esto solo duró una fracción de segundos, pero puede que salvara su vida. A todas estas, Luigi se había detenido justo en la salida para coger la llamada, y había alguien detrás de él, muy impaciente, tocando el claxon una y otra vez para que lo dejara pasar. La ira al volante es un problema grave en Estados Unidos. Bueno, puedo decir que creo que en España también, porque madre mía, vas en coche y todo el mundo va de un mal humor horrible. Pero bueno, nos comenta Luigi que en Estados Unidos hay gente muy rabiosa en la carretera y en lugar de esperar que Luigi pusiera su coche en marcha, esa persona se cruzó por delante de su coche y entró a toda marcha en la autopista, sin ver que por el otro lado venía un tráiler a 80 km/h. En cuanto entró a la autopista, ese Honda Civic fue destrozado por el camión y el conductor perdió la vida en el acto. Definitivamente habría sido Luigi si no hubiera recibido esa llamada, ya que ese camionero no podía detenerse a tiempo. A la mañana siguiente, después de la fiesta de Halloween, Luigi decidió llamar al número para contarle lo que había sucedido y agradecerle por indirectamente haberle salvado la vida. Llamó 3 veces y saltó el buzón de voz. Hola, se ha comunicado con Aurora. Por favor, deje su nombre y número para que pueda devolverle la llamada. Luigi nunca había tenido una piel de gallina tan intensa en su vida como en ese momento, y tardó casi media hora en dejar de temblar. Consiguió el valor para volver a llamar al día siguiente porque estaba muy confundido y quería esclarecer toda la situación. Al otro día respondió esa mujer, Aurora, y se pusieron a hablar. Luigi se disculpó de antemano porque sabía que sonaría como una locura, pero le contó toda su historia, los sueños que tuvo con ella, cómo la noche de Halloween esa llamada le salvó la vida. Aurora era una mujer amable aunque muy escéptica y le dijo que aquello era demasiado extraño, ya que ella, además de nunca haber soñado con alguien en especial de esa manera, ni siquiera había realizado esa llamada. Al final terminaron intercambiando sus perfiles de Facebook para poder confirmar que no se conocieran de ninguna parte. Y para sorpresa de nadie, Aurora era la mujer que siempre aparecía en los sueños de Luigi. No entablaron amistad ni nada por el estilo, pero él todavía tiene su contacto, como un recordatorio de que estas cosas extrañas, sin explicación, suceden. Si esto no es un fallo en la Matrix, entonces Luigi jura que se ha vuelto completamente loco. Increíble esta historia, la verdad, increíble. Pensar que Aurora era una persona real, yo todo el rato estaba pensando en algo paranormal. La siguiente historia de hoy se titula Un mensaje desde otra realidad. Esta historia pasó a principios de los 2000, cuando su protagonista, David, tenía unos 22 años. Era una mañana común, un sábado corriente de febrero, y David llamó a su mejor amigo Francisco para quedar y hacer cualquier cosa. No cogió el teléfono, así que le dejó un mensaje en el contestador, en el que le decía: «Hey, llámame cuando puedas, vamos a salir esta tarde, estaré trotando en el parque». Luego colgó y salió de casa. En aquel entonces no tenía teléfono, ya que no eran tan comunes, o sea, móvil. Así que tardó un poco más de una hora en volver. Escuchó el buzón de llamadas y vio que Francisco le había devuelto el mensaje. Dijo: «Creo que podemos ir al cibercafé a pasar el rato. Oye, no es que yo me meta en lo que haces, hermano, pero ¿quién era la chica con la que hablabas? ¿Conseguiste novia y no me lo dijiste?». Ese mensaje de voz dejó muy confundido a David, que pensó que Francisco quizás se había equivocado o algo así. Lo llamó de nuevo y esta vez sí que contestó, dando paso a una de las conversaciones más raras de su vida. De inmediato David le preguntó de qué estaba hablando y Francisco insistió bromeando que después de hablar con él se quedó hablando con una chica en lugar de colgar.
Aquello era imposible, así que David insistió en que tal vez alguna línea se había cruzado, pero Francisco negó con la cabeza diciendo con tono firme que esa voz que escuchó en el buzón era la suya y de nadie más. David tuvo que ir a su casa y escucharlo varias veces y confirmó que la voz que se escuchaba era la suya. Después del mensaje inicial que David le dejó, que ha contado al principio, hubo una pequeña pausa y continuó hablando durante unos 40 segundos con una mujer desconocida. Era su voz, pero envuelta en una conversación que él nunca había tenido con una chica cuya voz no reconocían. Durante toda la tarde y parte de la noche los dos estuvieron analizando ese mensaje de voz, y era indistinguible de cualquier otro que David hubiese dejado antes. Era su voz, sus expresiones, y lo único extraño era la voz de esa mujer. La conversación iba acerca de David diciéndole a la chica llamada Lady que sería buena idea ir a esquiar antes de que desapareciera la nieve, pero que primero él debía ir a arreglar su coche al taller, cosa totalmente incoherente porque él nunca ha ido a esquiar y no tenía coche en aquel momento. Entonces el mensaje simplemente se cortó antes de que la conversación terminara. El mensaje estaba guardado en uno de esos contestadores automáticos digitales que graban el mensaje en un chip, así que no había ninguna cinta que David o Francisco pudieran haber alterado o analizado. Y a raíz de ese suceso tan particular, un amigo en común dio una idea de lo que pudo haber sucedido cuando escuchó la historia. Tal vez aquella llamada que realizó David por la mañana se conectó brevemente con un universo alternativo y el puente fue ese contestador automático que por unos cuantos segundos les dio un vistazo de una realidad distinta. Una historia muy extraña, pero creo que ya había escuchado algún tipo de historia así, de una conversación con otra persona que nunca has tenido. La siguiente historia se titula Un coche desapareció en medio de la tormenta. Nuestro siguiente protagonista, una mujer a la que llamaremos Luz, no sabe muy bien qué fue lo que sucedió esa noche de tormenta varios años atrás, pero está segura de que no fue algo natural, y si bien su relato no es demasiado largo, no ha dejado de darle vueltas al asunto desde entonces. Como ya he dicho, todo sucedió una noche con niebla y mucha lluvia, hace aproximadamente un año. Ella volvía de su trabajo como paramédica, siguiendo su camino de siempre, cuando notó que una carretera secundaria que lleva al campo de golf local estaba bloqueada con barricadas intermitentes. También, a la distancia, vio un Mercedes plateado aparcado más allá de las barricadas, con las luces de emergencia encendidas. Ella tiene por costumbre ofrecer ayuda cuando es necesario y aquella situación era bastante rara. Se detuvo junto a las barricadas intermitentes, se puso su impermeable, cogió una linterna, siempre llevaba equipo básico de trabajo, y se acercó al coche corriendo para ver si alguien necesitaba ayuda. Su voz casi no se escuchaba junto al sonido de la lluvia, así que alumbró el interior del coche y vio a un hombre desplomado, aparentemente dormido. Pensando que tal vez eran algunos borrachos, Luz se acercó a la ventanilla del conductor, golpeó el cristal e iluminó con la linterna. El conductor estaba ahí sentado inmóvil, mirando hacia el frente como si fuera una estatua. Ni los golpes ni la luz de la linterna lo hicieron parpadear, ni siquiera se movió, aunque ella gritara a todo pulmón si todo estaba bien. Ella de nuevo miró al pasajero desplomado sobre el asiento de atrás y empezó a sentir que tal vez no estaba dormido ni borracho. Una sensación desagradable, como si aquel hombre fuese un peligro inminente, la invadió, así que se alejó muy lentamente del coche. Esa situación la estaba inquietando, así que llamó a la comisaría y solicitó una unidad de código 2, es decir, sin luces ni sirenas para no alertar al conductor, que fuera de inmediato a su ubicación para que le ayudaran a comprobar un posible caso de secuestro. Mientras hablaba por teléfono, Luz volvió poco a poco a su coche para buscar su mochila en caso de que tuviera que atender de emergencias al hombre de atrás. En ningún momento cortó la llamada y no tardó ni 30 segundos en ir a su coche y volver, pero aquí es cuando la historia se vuelve aún más extraña. La carretera secundaria estaba vacía y la lluvia era estrepitosa, pero aún así, desde donde estaba parada, Luz pudo escuchar el motor de una camioneta acercándose, alzó la mirada y un camión con plataforma elevadora de una compañía eléctrica bajaba ruidosamente de la carretera cortada. Fueron ellos quienes pusieron las barricadas intermitentes y casualmente se estacionaron en el sitio donde bloqueaban la visión de Luz con aquel coche. Ella se movió rápidamente para rodear el camión y conseguir la matrícula del otro coche, pero se le fue el corazón a la garganta cuando vio que ese coche ya no estaba. Su pensamiento inmediato fue que el conductor se había dado a la fuga, así que Luz corrió hasta la ventana del camión y le preguntó al conductor si había visto al coche estacionado
pasado y a dónde se fue. El empleado que iba en ese camión la miró con confusión y le dijo que no vio ni a nadie aparte de a ella y su coche. Luz le explicó a la operadora lo que estaba pasando y le dijo que tal vez el sujeto había huido camino arriba, hacia el campo de golf. Pero al escuchar esto, el conductor del camión negó con la cabeza y le explicó que ellos estaban ahí porque unos árboles de 20 metros habían caído a mitad de la carretera, bloqueando el paso por completo unos 100 metros más adelante. Así que ningún coche podía pasar por ahí hasta que retiraran el tronco y todas las ramas. De igual manera, la policía llegó unos minutos después y buscaron por todo el camino el coche con la descripción que les dio Luz, Mercedes plateado, pero no encontraron nada. Y la duda más evidente fue cómo demonios se fue el coche de ahí. Árbol arriba por un lado, barricadas abajo por el otro. No daba tiempo para que ese conductor se bajara y apartara las barricadas y se pudiera ir. Y su coche definitivamente no era un todoterreno capaz de conducir por el suelo pantanoso que rodeaba la carretera. Simplemente ese coche desapareció y desde entonces Luz se ha sentido un poco intranquila al detenerse en accidentes fuera de su horario laboral. De esta historia sí que no saco ninguna conclusión porque es muy extraña. La siguiente historia se titula Experimenté una falla y vi la simulación en la que estamos. Esta historia la protagonizan dos personas, Arnold y su amigo Tommy. Los dos llevan muchos años conociéndose y son mejores amigos. Decidieron hacer un viaje por carretera con otros amigos, así que se reunió un grupo de 8 personas repartidas en 3 coches. Y en el coche de Arnold solo iban él y Tommy. Ya eran las 12 del mediodía e iban conduciendo por una carretera completamente sobrios. Estaban pensando en dónde parar y Arnold le preguntó a Siri si había algún restaurante de carretera cerca de donde estaban. Era verano, hacía calor, pero el día era precioso y desde donde estaban podía verse el lago Powell, un increíble lago de Estados Unidos que es simplemente precioso. Arnold seguía conduciendo entre los cañones y en un momento Tommy soltó algo como «Rayos, este lugar es tan bonito que casi parece falso», o como si lo hubieran diseñado así. Cuando Tommy empezó a decir eso, Arnold describe que se sintió muy extraño, como si lo hubiese abstraído de la realidad y solo pudo susurrar «Oye, parece que estamos en una película y estamos viendo utilería, parece tan falso». Tommy de repente se emocionó o más bien se asustó y comenzó a gritar que él estaba pensando exactamente lo mismo. Los dos estaban asustados, aunque empezaron a reírse, tratando de convencerse de que todo aquello simplemente fue un pasatiempo conjunto de 2 locos que iban por la carretera, pero luego la cosa se intensificó. Redujeron la velocidad al ver que sus amigos se orillaban y vieron a sus 6 compañeros bajarse para contemplar los cañones que rodeaban el lago. Mientras Arnold contemplaba el paisaje, experimentó una profunda conciencia. La mejor manera de describirlo es que la fachada de la experiencia humana desapareció y de repente sus amigos parecían dioses o seres angelicales experimentando la tierra y simplemente disfrutando del momento. Tommy miró a Arnold y le dijo «Hermano, mira a nuestros amigos, son tan hermosos y vivos, parecen ángeles». Y Arnold supo en ese momento que ambos estaban experimentando lo mismo. A ver, a mí me está dando la sensación de que Arnold y Tommy han tomado algo, ¿vale? Algo alucinógeno. Pero definitivamente al principio de la historia dejan claro que estaban completamente sobrios. Bueno, la historia continúa con Arnold contando que la mejor manera de describir lo que vieron es que parecía que estaban metidos en un videojuego y disfrutaban de lo que habían creado. Obviamente es muy difícil de describir esa experiencia. Simplemente la naturaleza de la realidad los tentó y los alejó un poco y miraron a sus amigos y al mundo tal como realmente es por un breve instante. Varios días después, Arnold actualizó este post, ya que escuchó la historia de un hombre que experimentó algo similar. En momentos inesperados, él también conectaba con esa realidad externa mientras estaba sobrio. Él desarrolló la teoría de que la consciencia humana y su cerebro pueden actuar como una aguja que encuentra el ritmo de un disco de vinilo. Una vez que lo afinan específicamente y se encuentran con ese ritmo, los humanos podemos tocar música. En otras palabras, se pueden empezar a experimentar cosas fascinantes. Me encantaría que esto estuviera explicado de una manera que las personas que no lo entendemos con estas palabras lo pudiéramos entender, porque la verdad es que no acabo de entender la sensación que Arnold describe que vivieron. Se me hace como muy extraño. Puede ser porque nunca lo he vivido, entonces no puedo entender cuál es esta sensación de sentir que estás en un videojuego o en una película.
La siguiente historia se titula Elizabeth y Tiffany. Quien nos cuenta esta historia, Magdalena, no es la protagonista, sino su marido, Alan. Él le explicó este relato y dado que no es muy dado a los foros como Reddit, ella se encargará de compartirla, dejando claro que primero tiene el permiso de Alan para hacerlo y segundo ella contará la historia tal cual como él se la ha contado, sin detalles extras ni exageraciones para adornar. No es como si le hiciera falta tampoco. Primero, un poco de contexto. Alan y Magdalena viven en un país de Latinoamérica. Ambos son doctores y Alan se especializó en traumatología. Tiene 34 años y no lo dice por presumir, pero desde que Magdalena conoció a Alan en la universidad, siempre lo ha considerado una de las personas más centradas y con los pies en la tierra que existen. Siempre tiene la cabeza bien puesta en su lugar y aunque aún no es una eminencia en su especialidad, tampoco es ningún novato que se deje consumir por un momento de presión. Está acostumbrado a las guardias largas y a los días sin descanso. Y eso es importante de mencionar, ya que ni la fatiga ni el estrés son una explicación válida para lo que le sucedió. Dicho esto, todo comenzó un 24 de octubre a las 12 de la madrugada. Alan trabaja en la zona de traumatología de la sala de emergencias de un hospital de la ciudad. Es un hospital muy grande al que llegan muchas emergencias y casos todas las noches, todos los días. Pero esa noche en específico estaba siendo en lo que cabe tranquila, pocos pacientes y poco movimiento, hasta que llegó una mujer de mediana edad, de unos 40 años, sola, apretando con fuerza su muñeca derecha con una toalla manchada de sangre. Llamaremos a esta paciente Elizabeth. Tenía el pelo castaño, ojos almendrados, estaba bien maquillada y llevaba un vestido ceñido al cuerpo de color negro. Al revisarla tenía un corte profundo cerca de la muñeca, vertical. Al preguntarle a la paciente cómo se había hecho la herida, ella aseguró que había sido víctima de un ataque en una discoteca. Nadie quiso acompañarla, así que ahí estaba ella sola. En cuanto al atacante, se dio a la fuga y la policía nunca llegó. La historia era rara, pero despertó la empatía de Alan, que la atendió de inmediato junto al personal de enfermería. En total fueron 15 puntos por fuera y 12 por dentro. La vendaron y él le explicó con detalle cómo debía cuidarse la herida de ahí en adelante. Elizabeth abandonó el hospital unos 20 minutos después. Para entonces eran la 1:20 de la mañana. Unos 10 minutos después de que Elizabeth abandonara el hospital, llegó una nueva paciente. Esta tenía un profundo corte vertical en la muñeca izquierda. Alan estaba en la zona de recepción en ese momento y sintió que se le enfriaba todo el cuerpo cuando la miró a los ojos. Esos mismos ojos almendrados. Era Elizabeth otra vez. Él se le acercó de inmediato para preguntarle qué le había pasado, si la habían vuelto a atacar, pero ella negó con la cabeza confundida y le preguntó si la conocía. Alan se quedó de piedra en ese momento mirándola y ella se presentó como Tiffany y contó la misma historia. Fue atacada en una discoteca, el perpetrador se dio a la fuga y la policía nunca llegó. Nadie quiso acompañarla, así que fue sola. Alan la escuchó con atención mientras la miraba fijamente. Era idéntica a Elizabeth, pero su herida estaba en el brazo izquierdo, no en el derecho, y su vestido era azul, no negro. Alan se sintió mareado y confundido y tuvo que ir a sentarse un momento antes de que lo llamaran, ya que era el único traumatólogo que podía atenderla en ese turno de la noche. Mientras la atendía no podía dejar de mirarla de reojo y en efecto era ella. Era idéntica, cada gesto de su rostro, cada facción, su pelo, todo, salvo pequeños cambios en su maquillaje y su vestido, y lo más cantoso, la posición de su herida recién abierta pero idéntica en tamaño a la anterior. Terminó de atenderla, le explicó claramente cómo debía cuidarse la herida y esta vez la detuvo un segundo y le preguntó a Tiffany si acaso tenía una gemela llamada Elizabeth. La mujer puso un rostro de extrañeza que obviamente lo hizo sentir incómodo, mientras le decía cortésmente que ella era hija única. Confundido, la miró irse a eso de las 2:30 de la mañana. Confundido no solo por la semejanza de esas dos mujeres y lo parecido de sus historias, sino por la actitud indiferente de sus compañeros del trabajo. Alan se acercó a las enfermeras y no pudo evitar decir un comentario curioso sobre las gemelas, pero dos que él conoce bien se miraron las caras y le preguntaron que a qué se refería. Asumiendo que estaban bromeando, les dijo que no era gracioso y que si no les había parecido extraño. A lo que ellas contestaron que sí, era raro que llegaran dos pacientes con heridas tan similares, pero no sabían a qué se refería Alan cuando decía gemelas, ya que las pacientes eran totalmente diferentes. Alan empezó a sentirse incómodo y se fue a la sala de traumatología. Ahí estaba otro enfermero con el que había entablado una amistad.
Lo llamaremos Javier. Era un hombre mayor, muy serio y tranquilo. Y lo más importante es que estuvo asistiendo a Alan mientras atendía a ambas heridas de las dos chicas. Alan se acercó a él y le preguntó si no le parecía extraño lo que acababa de pasar con esas dos pacientes. Y sintió cómo se le erizaban los vellos de la nuca cuando Javier le dijo que sí, que era muy raro que dos pacientes distintos llegaran con dos heridas tan parecidas en brazos diferentes, como si fueran un espejo de la otra. No mencionó nada de lo parecidas que eran físicamente, así que Alan lo mencionó. Y el rostro de Javier fue de confusión antes de decirle: ¿le parece que eran parecidas? No lo sé, doctor, la verdad es que eran de edades muy distintas. Además, el cabello, la cara, ¿las miraste bien? Esa respuesta lo dejó desconcertado. No era posible que él fuera el único que notara el parecido, pero así era. Sutilmente le preguntó a todos los presentes esa noche y bien, o algunos no las habían visto o simplemente pensaban que eran personas totalmente diferentes. Era como si solo él hubiera notado que aquellas dos personas eran la misma. A día de hoy ni Alan ni Magdalena saben qué fue lo que pasó esa noche. Magdalena incluso dudó un poco de que la historia fuera real, pero que su marido se la contara casi llorando de angustia en lugar de hacerlo a modo de anécdota divertida o graciosa, la hizo saber que algo había sucedido de verdad. Algo capaz de quebrar emocionalmente a un hombre lógico y tranquilo y hacer que sintiera que se había vuelto loco. Han analizado muchas opciones y llegaron a la conclusión de que quizá lo que tuvo Alan fue una pequeña alucinación y por eso nadie del personal vio a las chicas como él. Sin embargo, también existe otra posibilidad mucho más disparatada, y es que tal vez Alan fue testigo de un cruce de realidades. Solo él fue capaz de ver cómo la misma entidad, Elizabeth, resultó herida, solo que en la otra realidad su nombre era Tiffany. Nunca más se encontró con ella, afortunadamente, pero sin duda ha sido y seguramente será la experiencia más rara que ha tenido como doctor. La verdad es que estas historias, que te pase algo así, realmente debes empezar a cuestionarte tu cordura. Cualquiera se pensaría que está loco en una situación así. La última historia de hoy se titula Nosotras no estábamos en la fogata. Esta última historia le sucedió a una chica a la que llamaremos Betania, cuando tenía 22 años. En aquel entonces estudiaba en una universidad del centro-oeste de los Estados Unidos, ubicada en un pueblo universitario rodeado de densos bosques. Se mudó sola cuando tenía 18 y desde entonces estuvo realizando diferentes actividades hasta que al final consiguió su segundo hogar con el club de teatro de la universidad. Con ellos no solo ensayaba, sino que también hizo un grupo firme de amigos con los que empezó a salir de fiesta y a pequeñas reuniones. Pero sobre todo amaba hacer acampadas y viajes de senderismo a los bosques y praderas cercanas. En uno de estos viajes sucedió la historia que está a punto de contar. Se acercaba el 4 de julio y un amigo del club de teatro, a quien llamaremos Ryan, propuso hacer una acampada en una montaña cercana que tenía una buena vista de la ciudad y la universidad. Todos dijeron que sí de inmediato, incluyendo a Betania. Prepararon todo para una acampada que duraría unos 2 días y partieron el 3 de julio por la mañana. El trayecto fue muy agradable, viajaron en fila india por un sendero de tierra que serpenteaba a través de la montaña, rodeados siempre por árboles altos y frondosos. Hacía bastante calor, pero la sombra de los árboles y la brisa fresca facilitaban bastante la caminata. Además, el grupo era bastante animado, así que siempre había alguien diciendo alguna broma. Betania describe que ella se sentía entusiasmada, ya que le encantaba el senderismo, y además no hubo nada durante todo ese día que la hiciera sospechar las cosas extrañas que le iban a suceder a ella y a su mejor amiga de teatro, Grace. Llegaron al sitio de acampada, montaron las tiendas y miraron maravillados la ciudad a la distancia. Varias personas habían tenido la misma idea, así que en la zona de acampada habían unas 20 carpas más y se estaba preparando una gran fogata central para todos los que acamparían en ese claro cercano a la cima de la montaña. La noche fue agradable y no hizo demasiado calor. Grace y Betania se fueron a caminar un rato por los alrededores, volvieron, cenaron y se fueron a dormir a eso de las 10. A la mañana siguiente todo el grupo de teatro se fue a explorar un manantial cercano, donde aprovecharon para nadar y regresaron a eso de las 6 para ayudar a reunir leña para la fogata de esa noche. Fueron 2 días excelentes, 2 días en los que lo pasaron súper bien y no pararon de reírse, hasta eso de las 8. Al fin cayó la noche y todavía quedaba 1 hora y media para que lanzaran los cohetes en el pueblo, así que Grace y Betania decidieron salir a caminar un rato, igual que en la noche anterior. Las linternas iluminaban bien y el bosque de noche, lejos de resultarles aterrador, lucía bastante bonito. Ella no recuerda exactamente de qué estaban hablando, pero lo que sí que sabe es que de repente la voz de Ryan las
las interrumpió. Las estaba llamando a gritos desde la distancia y ellas contestaron, pero él parecía no escucharlas. La voz de Brian no venía del campamento, sino del bosque, así que comenzaron a seguirla para ver dónde estaba, confiadas en que lo encontrarían un poco más adelante en el sendero. Caminaron durante probablemente unos 2 o 3 minutos, no mucho tiempo antes de que la voz de Ryan cesara. Cruzaron en una esquina cercana y lo último que recuerda Betania es que una luz blanca la cegó. Ella puso la mano frente a su rostro para cubrirse pensando que era la linterna de Ryan que la estaba cegando, y cuando abrió los ojos estaba sentada frente a la fogata del campamento junto a todos los demás campistas. Temblando, miró por el rabillo del ojo y Grace estaba a su lado. Ambas ignoraron las risas y los chistes de la gente, mientras los fuegos artificiales del 4 de julio comenzaban a iluminar el cielo. Betania en todo momento meditó detenidamente qué acababa de pasar y cuando al fin tuvo fuerza para moverse, le preguntó a Grace si ella recordaba haber regresado al campamento, y Grace en silencio negó con la cabeza. Ninguna de las dos sabía cómo habían regresado. El resto de la noche fue bastante extraña, ya que todos parecían ignorar el hecho de que ellas habían aparecido sin más en medio del grupo. Ryan les aseguró que no las había llamado en ningún momento y antes de que se fueran a dormir, Betania y Grace charlaron en privado. Ambas recordaron exactamente lo mismo, un breve momento donde una luz las cegó y de repente estaban frente a la fogata con los demás. No habría explicación para lo sucedido y no habría explicación para lo que sucedería unos minutos después. Ambas se quedaron dormidas dentro de la tienda que compartían y despertaron tras lo que parecieron un par de segundos sobre la tierra húmeda del bosque, escuchando como un coro de voces gritaban sus nombres. Se levantaron aterrorizadas por no estar dentro de la carpa y empezaron a gritar y a llorar. La gente del campamento las encontró aliviados de que no hubiesen sido secuestradas y que no se hubieran perdido por el bosque. Al parecer ninguna de las dos regresó después de su paseo y las estuvieron buscando durante horas, pero no las encontraban en ninguna parte. Ryan fue el primero en darse cuenta de la ausencia de las chicas y muy probablemente fue el grito que escucharon en la noche antes de que la luz las cegara, aunque eso no explica por qué lo escucharon en la dirección contraria al campamento, ni explica qué demonios fue lo que pasó durante la noche. Ambas asumieron que solo fue un sueño extraño, tal vez habían bebido demasiado o se desmayaron, pero soñar lo mismo era imposible. Además, la reunión en la fogata, los fuegos artificiales, la carne a la parrilla que hicieron en el fuego de la fogata, todo se sintió demasiado real. Los olores, las conversaciones, todo era demasiado creíble para solo ser un sueño lúcido, compartido. Y aún así, ni Betania ni Grace tienen ninguna explicación a lo sucedido. Han pasado varios años desde este suceso y ambas aún mantienen contacto aunque viven en estados diferentes y cada cierto tiempo recuerdan lo sucedido aquella noche. Grace, después de investigar mucho sobre el tema, llegó a la conclusión de que de alguna manera imposible de explicar viajaron a otra realidad reemplazando a una Betania y a una Grace de otra línea. La realidad es que todo parece imposible, pero ante una situación como la que vivieron, la realidad es que cualquier explicación es mejor que fingir que no pasó nada. Esta historia se me hace súper interesante por el tema de que no sé si en mi canal principal, cuando suba este vídeo aquí, ya habré subido un caso en mi canal principal donde explico unas historias, bueno, donde hablo de un caso de una desaparición muy famosa y dentro del caso explico una historia que forma parte de un fenómeno de que en bosques de Estados Unidos o parques nacionales ha habido muchísimas desapariciones, muchísimas registradas, y luego la persona que desaparece en mitad del bosque o del parque nacional aparece repentinamente en otro lado sin tener ni idea de qué ha pasado o aparecen confundidos con otro aspecto o simplemente ya no aparecen nunca más. Y estos son casos reales documentados. Si os interesa podéis ir a mi canal principal y ver el caso de Brandon Swanson. Espero haber subido ese vídeo cuando haya subido este aquí. Porque en mi canal principal también voy a hacer una recopilación o varios casos de estos porque me parece algo muy extraño. Voy a dejar por aquí la foto si puedo de este fenómeno y salen, cada puntito son personas que han desaparecido en Estados Unidos y todos son parques nacionales, bosques. Evidentemente mucha gente se puede perder en un bosque, pero lo que es raro es nunca encontrar a la persona, nunca encontrar un cadáver o que la persona vuelva a aparecer pero en un lugar completamente distinto y que no sepa qué ha pasado ni pueda explicar dónde ha estado. La verdad es que las historias de hoy me han parecido de las más interesantes de fallos en la Matrix. Dejadme en comentarios si a vosotros también.
también. Tengo bastantes historias vuestras que me habéis mandado de este tema, de fallos en la Matrix, así que muy pronto haré el primer vídeo de fallos en la Matrix de mis suscriptores. Si tienes alguno y quieres que salga en el primer vídeo, envíamela en este correo con el asunto fallos en la Matrix o fallos en la realidad. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!